Ingresa el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, al escenario en la decimosegundo Congreso de Economía Regional. Antes de que el presidente de la Nación escuchemos. Nos hable y nos cuente lo que nos vino a contar, quiero aprovechar esta oportunidad, lo tengo que llamar a Daniel Pereira, que anda por ahí, adelante Daniel, para entregarle este libro que prologó el presidente de la Nación, que habla de Alberdi, y pedirle, por supuesto, una foto antes que lo escuchemos al presidente. Presidente, lo escuchamos. Hola. Para ser justo con los errores de pronóstico, no solo erró Alberto. Conozco un caso, me acuerdo cuando el profe Espert se lanzó a la política, que lo hizo en una reunión en New York City, y entonces en un momento el prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo, me llevó a un costado, tenemos el honor de tenerlo a Joaquín aquí, senador por la provincia de Entre Ríos. Y entonces me dijo, pero usted no se va a meter en política, ¿no? Porque lo necesitamos en la batalla cultural. Y le dije, profe, ni en pedo. Bueno, le erré por un poquito, así que, digo, no solo le erró a Alberto, yo también le erré. Así que, en ese sentido, el orden espontáneo tiene sus propios misterios. La idea de hoy es básicamente replicar estas charlas que yo suelo tener con los inversores y que es mostrar el caso argentino, ya no desde los logros que hemos tenido a lo largo de los últimos casi 2 años, sino básicamente mirando de cara al futuro y mostrar todos los potenciales que tiene Argentina desde el punto de vista del crecimiento económico, es decir, por qué hemos entrado en el sendero que va a hacer a la Argentina grande nuevamente. Y en ese sentido, anticipando a parte de lo que voy a estar diciendo ya cuando entre en la parte de crecimiento económico, una de las cosas que quiero hacer, porque seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. En ese sentido, una de las cosas que básicamente mira un empresario, porque la clave para entender acá es qué es lo que descubrió la humanidad hace 250 años para que el mundo haya cambiado del modo que lo hizo. Cuando uno tiene que explicar la condición natural del hombre, si uno mira la historia de la humanidad, la condición natural del hombre siempre fue la pobreza. Y eso fue una constante hasta el año 1800 de la era cristiana. Es decir, es lo que en la teoría del crecimiento económico se llama el palo de hockey. El PBI per cápita permanecía constante y de repente a partir del 1800 el PBI per cápita empieza a crecer y lo hace más de 15 veces
en una población del mundo que se multiplicó por más de 10 veces. Entonces, básicamente eso ocurrió, digamos, con la llegada del capitalismo, y entonces uno tiene que entender cómo funciona ese proceso de crecimiento económico. Porque además, en el año 1800, cuando en el planeta vivían cerca de 800 millones de seres humanos, el 95% de la población del mundo vivía con menos de $1. Y hoy ese número hay que estar cambiándolo todo el tiempo porque si no, estaría cero. En una población que es 10 veces más grande, es un poco más de 10 veces más grande. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que tratar de explicar es por qué eso pasa. Bueno, eso pasa porque aumentó el stock de capital per cápita, permitió que aumentara la productividad y eso permitió pagar mayores salarios y mejorar radicalmente las condiciones de vida. Ni que hablar en la cantidad de años de vida de las personas que se ha más que duplicado. En ese sentido, la clave entonces es acumular capital en términos per cápita. Ahora, para acumular capital, la acumulación de capital se logra en la medida que uno hace inversiones y que esas inversiones además le ganan al crecimiento de la población, tal que el stock de capital per cápita suba. Es decir, no es solamente inversión para reponer el capital, no es inversión bruta, sino que la inversión neta sea positiva, es decir, la inversión más allá de la amortización. Y para eso, básicamente, para que ustedes inviertan, lo primero que tendría que pasar es que respeten los derechos de propiedad. Porque si no se respeta el derecho de propiedad, básicamente ustedes no se pueden apropiar del resultado. Y si no se pueden apropiar del resultado, ¿para qué van a invertir? Y no solo eso, sino que también el rol que juega la libertad. Porque cuando ustedes le ponen una regulación, le están arruinando la vida también. Y, qué sé yo, digamos, el ejemplo más palpable, más claro, fue el caso de la ley de alquileres en Argentina, ¿no? Es decir, para que se vea con mucha claridad que cuando ustedes le ponen una regulación, también es una forma de expropiación, es una forma de vulnerar el derecho de propiedad, es una forma de violentar lo que ustedes querrían hacer con su propiedad. Por lo tanto, tanto el derecho de propiedad como la libertad juegan un rol fabuloso y extraordinario en el proceso de crecimiento. Y también la vida, porque si no hay respeto al derecho a la vida, tampoco podemos avanzar. Por eso siempre es tan importante nosotros cuando pensamos la política, siempre el marco normativo es la definición del liberalismo del prócer de la Ciudad de la Libertad en Argentina, Alberto Venegas Lynch hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. De hecho, cuando ustedes toman modelos de crecimiento endógeno, el rol del tamaño de la población es importante, lo cual, digamos, es una mala noticia para los verdes. Pero más allá de eso, lo que estamos enfatizando acá es el rol del derecho de propiedad y la libertad, digamos, para que cuando uno obtiene un resultado, ese resultado se lo pueda apropiar. Ahora bien, cuando ustedes, además, tienen las condiciones para invertir, ya sea porque los retornos del capital están por encima del costo de oportunidad, o sea, de la tasa de interés, que además la tasa de interés no es una aberración manejable por el Banco Central, tiene que ver con, digamos, la preferencia intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. El punto es que además esa inversión ustedes la tienen que financiar. Y para financiarla necesitan de ahorro. Por eso todos los experimentos populistas, digamos, y de base keynesiana
que quieren todo el tiempo estimular el consumo es pegarse un tiro en el pie, porque básicamente destruyen el ahorro. Al destruir el ahorro es imposible invertir y consecuentemente la economía no crece o crece mucho menos de lo que podría crecer. Digo, para los que estén acostumbrados en términos de finanzas, básicamente la lógica en cuanto a mirar cuantitativamente este problema es que ustedes miren el ROIC, o sea, el retorno sobre el capital invertido, o si lo quieren más básico, el ROA, el retorno sobre activos, exceda al costo de oportunidad del capital que vendría a estar dado por el WACC, ¿sí? El costo, y en la medida que el retorno de los activos excede el WACC, digamos, ustedes en términos financieros tendrían el EVA, ¿no? Un EVA positivo, o sea que estarían creando valor y por ende tendrían incentivo a hacer las inversiones. Pero para eso, de vuelta, ustedes tienen que tener el financiamiento. Y ese financiamiento deviene del ahorro. Y nuevamente, si ustedes o estimulan el consumo alegremente desde el Estado o automáticamente, digamos, generan expropiaciones que penalizan el ahorro o controlan, por ejemplo, la tasa de interés y no le permiten el retorno que corresponde a la situación de ahorro-inversión, ustedes estarían dañando ese proceso de crecimiento. Entonces, es importante, digo, lo que hacen en materia de ahorro, es importante lo que hacen en materia de inversiones, es importante lo que hacen en materia de derechos de propiedad y lo que hacen en materia de libertad. Y obviamente que también hay otro elemento que tiene que ver con los impuestos, porque cuando ustedes cobran impuestos, el retorno del capital cae, por lo tanto, digamos, esa genialidad de que no podemos subir los impuestos si no va a pasar nada, eso no se cumple. Es decir, la inversión no es como suponía Keynes. Es muy interesante cuando ustedes leen la teoría general, libro que muchos que se llaman keynesianos no lo leyeron, pero no importa. Primero que es muy difícil encasillar a Keynes porque las obras completas son 30 tomos. Yo confieso que no leí las obras completas, no leí los 30 tomos. Leí solamente algunos de los libros. Con alguno que otro me empeciné, ¿no? Que lo leí varias veces, que es el caso de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ese lo leí 5 veces y escribí un libro criticándolo, donde básicamente hace tanto lo mismo para el consumo como para la inversión. Tiene un capítulo de la inversión que en teoría de la inversión es maravilloso. Lo que pasa es que cuando escribe el capítulo siguiente, dice que la inversión depende de una cuestión lírico-testicular. Matemáticamente vendría a ser como que está dada exógena. Y bueno, nada, y se imaginarán lo que quise decir con lo primero. Los dejo a su criterio. Y la realidad es que cuando ustedes están mirando si una inversión es factible, a ustedes les importa saber si hay flujo de fondos, les importan los impuestos, les importa la tasa de interés y les importa el crecimiento. Entonces, si nosotros decimos que Argentina va a ser grande nuevamente, significa que Argentina se va a capitalizar fuertemente. Hay también algo muy interesante ahí, que es, hay un símbolo chino que al mismo tiempo significa crisis y oportunidad. La realidad es que Argentina, después de 100 años de populismo o un poco más, o de abrazar socialismo de distintos pelajes, lo que tiene es que Argentina se descapitalizó y de ser uno de los países más ricos del mundo pasó a ser un país de ingresos medios de mitad de la tabla para abajo, que además, como si eso fuera poco, lo que uno tiene como contrapartida es que al momento que llegábamos nosotros al poder,
estábamos camino a Venezuela. Es decir, convertirnos en Venezuela era mucho más factible y tangible de lo que parecía. Entonces, así como estaba esa oportunidad de crisis, también está la oportunidad de salir hacia adelante, porque dado el nivel tan bajo de capitalización que tiene la Argentina, eso significa que el retorno en el capital en Argentina es muy alto. Es decir, que hay muchísimas oportunidades de negocio en Argentina. O concretamente, digamos, se eleva muy positivo, un ROIC muy grande, y que básicamente el truco está en cómo hacemos para bajar el costo de oportunidad del capital, ¿no? El costo promedio ponderado del capital, es decir, cómo bajamos la tasa de interés, pero no cocinada desde el Banco Central a mano por un burócrata, sino cómo cambian las condiciones de mercado para que la tasa de interés sea más baja. Entonces, lo primero que uno tiene que explicar es, bueno, entonces hay flujo de fondo. ¿Dónde hay flujo de fondo? Es decir, ¿dónde hay oportunidades de negocio? ¿Dónde hay chances de hacer negocios en Argentina? Y la verdad es que en Argentina hay varios sectores que presentan grandes oportunidades para hacer negocios. Por ejemplo, uno de los casos más importantes es el caso de la minería. Piensen, por ejemplo, que nosotros compartimos la misma cordillera con Chile, y Chile exporta 50.000 millones de dólares por año de cobre. Nosotros solamente 4.000. Es decir, nosotros quiere decir que estamos subutilizando la cordillera y consecuentemente nosotros podríamos, por ejemplo, multiplicar por 12 veces y media nuestras exportaciones. Es decir, yo tengo mis serias dudas de que el creador haya sido tan malo con nosotros de darle todo el cobre a los chilenos y nada a nosotros. Los que están mirando la cordillera consideran lo mismo. Eso no es un tema menor, porque de hecho todos los proyectos mineros, ya sean lo que tiene que ver con el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, digo, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero digamos no tocar nada, es decir, digamos, una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, digamos, sido ofrecidas. Es más, en materia de RIGI, digamos, porque el otro también sector tan importante que tenemos es vinculado al petróleo y al gas. Y de hecho, recientemente hemos anunciado la inversión más grande de la historia argentina en el acuerdo entre YPF y Eni, la empresa italiana, digamos, por 30.000 millones de dólares. Ahora, es interesante también entender la naturaleza de dicho negocio, ¿no? Porque básicamente eso va a permitir que, por ejemplo,
la balanza comercial que va a generar el sector de oil and gas a partir del año 2031 va a ser de 50.000 millones de dólares. Es decir, sería el doble de lo que aporta, por ejemplo, el campo argentino hoy. No solo eso, sino que además, digamos, en el RIGI ya tenemos asignadas, ya hay aprobados 25.000 millones de dólares, hay 25.000 millones de dólares pendientes de aprobación. Si sumamos el caso de YPF, Eni, y sumamos la inversión anunciada por Sam Altman de OpenAI por 25.000 millones de dólares, Argentina durante el último año tuvo anuncios de inversión por 100.000 millones de dólares. En definitiva, parece que los viajes se estuvieron rindiendo un poquito. Y cada vez que vean un proyecto minero, cuando anuncien un proyecto minero, bueno, quiero que sepan que esa medalla se la cargan dos personas. El hoy, digamos, canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la presidencia Karina Milei, que son los que hicieron justamente todo el roadshow minero. Pero no solamente tenemos, digamos, todo lo que es vinculado entonces a la minería, como dije recién, el cobre, el oro, el litio, tierras raras, todo lo que tenemos de petróleo y gas, que además, como aquellas empresas que quieren sacar por el Atlántico lo que generan, eso también está generando un gran interés en todo lo que es el sector de trenes. O sea que vamos a una modernización de nuestra red ferroviaria. Pero no solo eso, sino que además seguimos teniendo el mejor campo del mundo. Es decir, el campo argentino tuvo que soportar durante el kirchnerato que le extrajeran 200.000 millones de dólares y aún así sigue siendo competitivo. Es cierto, todavía no hemos terminado de eliminar las retenciones, pero hemos bajado muy fuertemente las retenciones y hemos quitado un montón de impuestos y un montón de regulaciones para que el campo argentino, Dios, sin lugar a dudas, sea el mejor campo del mundo y sin atenuante. Lo que pasa que demanda tiempo. Y obviamente también en materia del sector ganadero, de hecho hemos quintuplicado nuestra cuota con los Estados Unidos. O sea, parece que los viajes para algo sirven. Pero no solo tenemos eso, sino que también Argentina ha decidido reinsertarse en el mundo en materia nuclear. Y básicamente está el tema de la explotación del uranio y está el desarrollo de los SMR, lo cual, digamos, nos va a permitir ser, digamos, un actor fundamental y central en todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Todas cosas que estaban olvidadas, dejadas de lado y que no tenían ningún rol y que hoy, de la mano del trabajo enorme que está haciendo Demian Reidel, nos ha vuelto a poner en el tablero mundial. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con lo vinculado a inteligencia artificial. La inversión que va a hacer OpenAI en Argentina no es una inversión marginal, no es algo accesorio. Es decir, van a convertir en Argentina en un hub mundial de inteligencia artificial.
Una de las cosas, de las características importantes que tiene para ofrecer Argentina es energía barata y no solo eso, sino bajas temperaturas, lo cual baja sustancialmente el costo del funcionamiento de los data centers. Y no va a ser un data center así nomás, sino que va a ser algo verdaderamente de punta, con lo cual, digamos, en materia de inteligencia artificial, digamos, vamos a tener un rol muy importante y eso, digamos, más adelante en la presentación voy a explicar el rol que tiene la inteligencia artificial como mecanismo que acelera el crecimiento económico.